Bien, en esta ocasión vamos a manejar un temita, una charlita, pues que nos va a ser grato y de interés, porque se trata de acontecimientos que diariamente hacemos y a veces de manera involuntaria, sin estar conscientes de una gran cantidad de errores que cometemos en la vida diaria con nuestro proceder en cuanto a tantas actividades que realizamos por algo tan simple y sencillo como es esa falta de atención y concentración que ponemos a veces en el diario vivir, no importando qué tipo de problema estamos queriendo resolver o qué tipo de evento rutinario estamos por hacer o haciendo. Entonces, es como, pues, la importancia de poner esa atención y esa concentración en lo que estamos haciendo. Hay muchos motivos que nos llevan a que se cometan muchos errores o tengamos poco aprendizaje de lo que estamos realizando debido a esa falta de atención y concentración en X actividad. Es básico y fundamental partir pues de una base que ya está establecida y que todos los seres humanos de una manera u otra y en diferentes medidas, cantidades, son inherentes a nosotros mismos, como lo es la inteligencia. Esa inteligencia que hemos adquirido a través de pues, la historia de la humanidad, desde que evolucionamos como especie humana, con esas necesidades primitivas básicas para poder sobrevivir, la cual poco a poco pues nuestro cerebro fue evolucionando y adquiriendo esos niveles de inteligencia que actualmente pues prácticamente no es como tal, ya lo hemos dicho una y otra vez, por el comportamiento que demostramos, la actitud que tomamos con esa supuesta inteligencia pues adquirida por esa conciencia que se supone que ya tenemos. Esa corteza del cerebro más exterior, el llamado neocórtex, que pues no es más que una pequeña capa de neuronas que evolucionó, todavía sigue evolucionando hasta la actualidad. Ya hemos dicho que nuestro cerebro prácticamente está condicionado por tres partes principales. Una zona muy primitiva, pues prácticamente pues, de origen animal, primitivo. Una capa intermedia, llamado diencéfalo o cerebro del medio, donde ya se originaron esas estructuras propias, en donde se empezó a hacer interconexiones neuronales entre esa parte primitiva del tronco encefálico y hacia esa corteza del cerebro.
mediante esa evolución pues del tálamo, donde va y trae información diversa en nuestro cerebro, por todos los rincones del cerebro lleva información y trae, coordina mediante los sentidos que ya hemos hablado de ellos, que adquirimos, tanto lo sensitivo como lo motor, los movimientos que adquirimos, y más la evolución del habla, que en su momento algunos genes ahí se estimularon, que son los participantes en el habla, y pues aprendimos a hablar. Es de ahí esa pues nuestra inteligencia relativa que tenemos. Como definición pues ya puede haber muchas definiciones. Podemos decir que es la capacidad del ser humano de realizar eventos de manera consciente para un provecho propio. Por ejemplo, se me ocurre la inteligencia. Realizar problemas con los que se encuentra, en el cual se encuentra pues la solución mediante ideas que se va formulando en esa etapa pues crítica por resolver ese problema, por ejemplo. Y así, la inteligencia tiene muchas definiciones. Muchas veces creemos que el ser muy inteligentes, pues lo tenemos todo, pero a veces podemos confundirlo, porque el más inteligente a veces, pues no demuestra esa inteligencia como tal, o la aplica para la maldad. Podemos ser muy inteligentes sí, en ciertas áreas, en ciertos campos del saber, pero en otros somos neófitos, no tenemos conocimiento. No necesariamente una persona inteligente va a abarcar toda una amplia gama, espectro, en todos los ámbitos del saber, no necesariamente. Entonces, es lo que le comento, es muy relativo. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué existe dentro de esa inteligencia? Que está en varias partes de nuestro cerebro. Cada vez hay nuevas investigaciones, nuevas comprobaciones, que es un amplio campo del cerebro en donde se encuentra distribuida esa llamada inteligencia. Entonces, ¿qué contiene entonces la inteligencia? Dentro de esa inteligencia, ¿qué elementos existen? Pues muchos, una gran cantidad. Por ejemplo, existe adaptación. Cómo el individuo se adapta pues, a ciertas formas de vida, es decir, ciertas áreas geográficas en donde tiene que subsistir, buscar la manera de salir adelante, de protegerse ante la adversidad de ese medio ambiente que lo rodea. Ahí saca pues esas pues capacidades mentales. Esas capacidades mentales también están inmiscuidas en la inteligencia. Entonces estamos hablando de adaptación, de capacidades mentales que pertenecen a esa inteligencia. Hay muchos más elementos, pero vamos a ir con los principales pues para esta conferencia. Porque hablar de inteligencia, de atención, aprendizaje, etcétera, lleva mucho tiempo. Se tienen que ver muchas consideraciones. Aquí nada más, en esta conferencia de media hora, se trata de ver la manera de ejercitar esa atención y concentración de nosotros mismos, de nuestros adolescentes, de los adultos inclusive, y por qué no, de las personas más grandes, más adultas. De eso se trata. Subsanar esos
pues a veces pequeños errores, pero a veces son errores muy graves, que dan como consecuencia que inclusive pues existan accidentes terribles por una falta de atención. Aunque usted sea muy inteligente. Entonces, ¿dónde está esa inteligencia? ¿Por qué se accidentó? ¿Por qué fue tan imprudente en ese momento? Si es muy inteligente. Un ejemplo que se me ocurre. Entonces, esas capacidades mentales de las que estamos haciendo referencia, en esas capacidades mentales, pues existen también dentro de esas capacidades mentales varios elementos. Ya hemos dicho que son parte de la inteligencia, las capacidades mentales. Que permítame decirle también otro elemento aparte que debe tener y básico, fundamental, esa inteligencia y capacidades mentales, pues es lo genético, lo que ya traemos, más lo aprendido con el factor social. Además, influye mucho para tener pues esas capacidades mentales y por ende esa inteligencia que está muy pegado, prácticamente podríamos decir que pues, tiende a ser lo mismo. Es bien importante la alimentación que tengamos. Nunca nuestros hijos, mientras no estén bien alimentados, que es básico y fundamental también, para esos procesos cognitivos de la conciencia, esa maduración del cerebro. Si no tiene una alimentación correcta durante ese desarrollo infantil, esa adolescencia, pues van a tener problemas para esa atención y concentración. Por ejemplo, ¿dónde? Pues en la escuela. Van a tener muchos puntos de errores que van a tener como resultado que no aprendan, que tengan bajas calificaciones y después les exigimos que sí porque no aprenden, porque están lentos en el aprendizaje. Es por esos factores de la mala alimentación y aunado a veces pues que no les enseñamos gran cosa nosotros como padres. También la mente pues tiende a divagar de repente porque son muchos elementos que se me van ocurriendo. Entonces, volviendo a esas capacidades mentales, tiene 3 elementos que puse. Pues tiene la memoria, para que manejar esa inteligencia obviamente tiene que ser una memoria muy buena. Sabemos que hay diferentes tipos de memoria. Pues las características es la memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ya lo sabemos. Esa pertenece a esas capacidades mentales. Además, el interés. El interés de lo que queremos aprender, de lo que nos pues urge saber, por ejemplo, porque tenemos interés en saber X situación. Y pues lo que estamos haciendo mucha referencia, la atención. La atención y que pues se entiende como concentración, estar concentrado ante una charla, por ejemplo, una plática que estemos desarrollando con la comadre, con el compadre, con los amigos, en una reunión familiar. Esa atención que debe existir. Ahora bien, existe una definición para atención. La quise subrayar y poner como tal en los pocos apuntes que a veces me ayudo con ellos. Perdón. Definición de atención. Es la capacidad de concentrarse
de un modo sostenido en una tarea u objeto o cualquier actividad que se está realizando. Otra vez, la atención es la capacidad de concentrarse de un modo sostenido, o sea, sostenido, continuo, en una tarea u objeto o cualquier actividad que se está realizando. En el presente, obviamente, esa es la atención. Entonces, ¿qué nos pasa muy frecuentemente en cualquier actividad del día? Nomás piensen ustedes las actividades que hacen en el día y cuántas veces deja de poner atención a X evento que está realizando en el día. Nomás recuérdenlo. Lo vemos como algo muy natural, muy rutinario, porque nunca le ponemos atención. Fíjense, nunca le ponemos atención. Aquí está otra vez la atención. Que estamos actuando mal al actuar con ese desinterés en un momento dado de esa charla. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Regularmente, ¿por qué se da esa pérdida de atención? Existen muchos factores. Muchos factores. Ya les comentaba, pues en otras conferencias que he hecho, de tantas ya, que las conexiones neuronales, pues de nuestro cerebro, son muy rápidas y hace trillones por segundo. Para ser más exacto, 2 trillones de conexiones cada segundo. Pero no contamos con que existen muchos distractores en el ambiente, en el presente mismo de, por ejemplo, pues esa conversación que estamos teniendo. Hay muchos distractores. Si estamos en la casa, por ejemplo, platicando, pues, no sé, tratando de resolver X problemática en familia, y se oye pues bruscamente que pasa un carro muy fuerte o un estruendo, esos son distractores, por ejemplo, pero son distractores del presente, que a veces no podemos evitar y otra vez ya nos concentramos. Pero, pues se dice que la gran cantidad de veces que tenemos esos distractores de la atención y concentración no son precisamente de esos momentos, no. Ocurre porque nuestra mente, nuestro pensamiento, con esa inteligencia que tenemos, pues sin previo aviso, viaja al pasado, en el pensamiento, en lo que ya hicimos, o se va al futuro, lo que vamos a hacer. Muy frecuentemente, pues me atrevo a decir, pues de que a lo mejor de cada 20 distractores que nos ocurren, pues nada más uno es debido pues a eso del presente. Casi todos viajamos hacia la preocupación del futuro. A ver, ahorita que termine aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a la casa, me voy a bañar y voy a hacer esto. Ya estamos pensando en lo que vamos a hacer más adelante. Y si no, pre y hago pausa, ocupados de algo que hicimos, que es irremediable, o que no hicimos, que tuvimos que haber hecho, y quizás en el futuro pues ya no vamos a poder hacer. Entonces fíjense qué importante pues es analizar esa situación acerca de la atención, de por qué cometemos muchos errores, tanto los adultos, nosotros, personas grandes ya, en el trabajo, pues en la escuela, si usted es maestro, maestra, en el hospital,
si es doctor, doctora, químico, si es ingeniero, electricista, etcétera, lo que sea, porque perdemos esa atención que tiene que ser continua de lo que se está tratando. Tratar de evitar que ese pensamiento se vaya lejos. Hay que estar continuamente, pues, con esa atención ante ese objeto por el que estamos analizando, por ejemplo. Pues a lo mejor es una computadora que estamos estudiando, o no sé, algún aparato que estamos armando. Entonces, si hay distractores que rápido le ganan en la mente de ese momento, ya a lo mejor conecta mal una pieza. Por esa distracción, se llama distractor del momento, donde debe tener atención y concentración continua. No debe ocurrir comúnmente, regularmente, y si no, pues veamos a nuestros hijos cuando estudian, veámoslo. Están estudiando y tienen música por un lado. El celular cada rato les está sonando. Ya no estoy hablando de un solo distractor, en un solo momento de atención que tienen que poner los estudiantes, por ejemplo. Son varios. Estamos hablando de en la casa. Tienen música, tienen el teléfono por un lado cada rato viéndolo. Si están haciendo algunos apuntes, alguna tarea, por ejemplo, que no se ocupe el teléfono. O están con la tele prendida. O están, pues, con toda la gente ahí haciendo la tarea, por ejemplo. Con toda la familia. Tienen que tener esa privacidad para evitar esos distractores. La mente sí puede estar a la vez, o sea, pues nuestra conciencia, nuestra inteligencia, las capacidades mentales. Sí podemos estar a la vez ante varias actividades, pero no las realizamos bien a ninguna, porque el cerebro va de un lugar a otro en esas actividades tan diferentes entre sí que están siendo en ese momento. No es una sola actividad propia de esa atención y concentración que está teniendo hacia, por ejemplo, estar estudiando, nada más. Todos esos elementos pues dañan al aprendizaje. ¿Y saben qué? Aparte, esto es bien interesante, pongan atención. Aparte, y va para los estudiantes, y va para nosotros los adultos. Fíjense hasta dónde llega. Aparte de que ni se va a estudiar bien, nuestros escolapios, nuestros estudiantes. Aparte de que nosotros como adultos ni vamos a resolver un problema bien, X problema que tengamos que resolver, o X plática pues de interés, no necesariamente que sea un problema, X plática de interés que tengamos que tener ese razonamiento justo y correcto ante ese hecho. No lo vamos a procesar bien de inicio ante esos distractores. Entonces, como hay distractores, nuestro cerebro tiene que trabajar al doble. Tratar de comprender, como adultos, lo que estamos platicando, por ejemplo, entre 2 o 3 personas, y viendo esos distractores. Entonces, nuestro cerebro, pues en diferentes regiones, las neuronas están trabajando pues al millón, muy rápido. Ante lo que estamos concentrados, semi concentrados, y ante lo que nos está distrayendo, entonces hay más fatiga. Obviamente se quema más energía, pues todos somos a base de energía. Se queman más carbohidratos, pues más grasas, se desgasta el cerebro.
nos fatigamos, nos cansamos más y da como consecuencia que podemos caer en un estado de estrés, de cansancio mental, por ejemplo, y caemos en estado de estrés. Y el estrés, pues ya sabemos qué significa, todo lo que acarrea. Se traslada a los males físicos. Por eso a veces nos duele la cabeza. Por eso a veces, pues hasta el estómago nos llega a doler. Sentimos ese cansancio en el cerebro, decimos, ¿no? En la nuca. La famosa nuca. Es la tensión acumulada ante algo que el cerebro, propiamente, a pesar de tantas capacidades que tenemos, no lo puede asimilar como tal. Es un esfuerzo extra que está haciendo. Entonces, es de ahí la importancia que como pues nuestros hijos, nuestros estudiantes, no importa el tamaño que tengan, a nivel universitario, en el lugar donde estén, vienen esos cansancios de fatiga escolar porque estudian de esa manera. Todos los distractores se deben de quitar. Todos los que existan, los que puedan haber, apagar todo. No, es que yo estudio muy bien, así dicen. No, es que yo me concentro muy bien con la televisión prendida. Es mentira. Bien va a ser sin la televisión prendida. Allá sí es cierto, cuando estamos bien profundos en la concentrados, todo lo que nos rodea se pierde de momento. Hay mucho interés ante lo que estamos estudiando o platicando. No se escuchan los ruidos de ningún lado, pero esporádicamente los vamos a escuchar por los sentidos que tenemos, la vista. Y ahí es la pérdida que hay de atención y concentración. Entonces, es bien importante, pues, que tengan esas consideraciones para que pues, sean mejores personas. Las problemáticas que tengan en sus casas, en sus hogares, pues bien las arreglen. Ese estilo de vida que estamos llevando actualmente, pues, tanta publicidad, un estrés constante, mucho ruido por donde quiera, mucha violencia, todas las sociedades como estamos, muy difícil de llevarlo a cabo, de realizarlo. Hay algunas maneras de pues tratar de lograr esa pues atención y concentración. Ya me lo hago el tiempo. Hay maneras. Una de ellas es como una práctica en donde se agarra un libro X, cualquier libro, y se suele marcar letras por un espacio de 10 minutos. Es como una práctica recurrente que hay que hacerla. Y el cerebro lo va a captar como tal y lo va a llevar a la práctica constantemente y lo va a trasladar en su momento ante cualquier actividad que usted llegue a realizar. Es de mucha práctica, pero sí funciona. Por ejemplo, se agarra en un periódico, en un X libro, se agarra pues la hoja y lo que está escrito ahí y se empieza a leer y se va marcando todas las letras que sean la letra A y la F, que se va encontrando lo que va leyendo. En un periodo de 10 minutos, pero va a contar primeramente los 2 primeros minutos cuando empiece, a los 2 minutos. Después de que se llegó los 2 minutos, va a contar cuántas A y cuántas F marcó y las va a apuntar. Y luego va otra vez a continuar. De nueva cuenta, otros 2 minutos. Entonces serían por 5 periodos, 5 espacios, para que den los 10 minutos. Y lo va a también contar igual así. Y ya al último, se va a dar cuenta usted si ya para terminar tuvo fatiga mental, porque puede que le ocurran errores y va a marcar los errores. Los errores que pudo haber tenido los va a marcar. Tuve un error
o tuve 2 de, de equivocación en cuanto a la letra que marcó. Entonces eso lo va a hacer que, si lo hace recurrente, de vez en vez, le va a la práctica para la concentración y la atención. De eso se trata. Entonces cada vez, entre más lo haga, menos errores va a tener. Porque todo lo que pues lo rodea, pues considerando lo antes dicho, ya lo va a evitar y haga esa práctica y le va a ir bien. Otra es también pues un poco como de meditación interna, relajación. Pues recostarse sobre un sillón, echarse hacia atrás, luz apagada y tratar de poner la mente en blanco, que jamás se ve en blanco, siempre casi se ve en negro, pero así se dice. Y concentrarse lo más que pueda, relajarse y visualizar su yo interno y sentir todo su cuerpo aflojar completamente y pensar en esos eventos propios que usted pues está por realizar o va a realizar, en donde pues se va a hacer la idea a usted mismo hacia su interior de que va a tener esa concentración, esa atención, y que va a evitar esos distractores, y que va a evitar ir hacia el pasado en el pensamiento y hacia el futuro, sobre todo, porque es más recurrente esos distractores. Entonces, esa es una manera de estimular. Aquí le voy a leer unas otras consideraciones que puse, porque ya se me acabó el tiempo. Dice, sin atención, la mente flota a la deriva. Pues va divagando. La atención es quizá la capacidad mental más descuidada, la atención. Perdemos la concentración tan seguido que nos parece normal lo que antes les decía. Nuestro rendimiento personal, el éxito o el fracaso en cualquier actividad depende en gran medida a la atención que prestemos. Es bien interesante esta frase. ¿En qué pensamos cuando perdemos la atención? ¿En qué pensamos? Solemos decir que en otra cosa, no, es que estaba pensando en otra cosa, o no estaba pensando en nada. Así solemos contestar. Eso se conoce como dispersión de la actividad mental. Es lo que le digo. Nos vamos hacia otro rumbo con el pensamiento. Pues, ¿qué es lo que hace que permanezcamos atentos? Esta última reflexión. ¿Qué es lo que hace que permanezcamos atentos? Es nuestra voluntad propia de hacerlo. No hay otra. Esta dirige la actividad psíquica. No hay otra manera, es voluntad propia de hacerlo, de tener esa atención. Entonces, pues ya me pasé poquito. Por eso es de ahí que esto que parece tan simple y tan sencilla, esta conferencia, tiene mucha importancia, porque si practicamos esto y ponemos más atención y concentración, evitaremos un mundo de accidentes de inicio, un mundo de improperios cuando hablamos, por ejemplo, una gran cantidad de problemas que nos acarreamos cuando, sin pensarlo, actuamos de manera inconsciente y nos acarreamos un mundo de problemas. Y de ahí la atención cuando vamos viajando, atención y concentración, no distractores como el radio, el teléfono, la mujer que le habla por allá a un lado,
que quiere que voltee cada rato a verla. Yo a veces cuando viajo con mi esposa, así que pues no vamos muy lejos, son 2 horas y media de camino a veces que vamos cuando vamos a Villa Juárez. Si acaso volteo como 3 o 4 veces a verla en todo el camino, se me hacen muchas. Y la verdad, pues no es que sea muy bueno para manejar, soy muy precavido. Entonces, porque llevo mucha atención en que, pues en que no me rebase esa velocidad que yo mismo pues me pongo, que más de 100, 110, cuando mucho para rebasar a esa velocidad magnética, por ejemplo, razonable. Hay unos que me pasan como 160. ¿Usted cree que lleven atención y concentración? Pues no. ¿En dónde está la inteligencia? Y al rato por allá los vemos que están volcados y muertos. Todo eso son muchas consideraciones. Pues de eso se trata estas charlas. Entonces, atención y concentración sobre todas las cosas. Y evitar todos los distractores. Muy atentos en todo lo que hagan en su vida para que estén y estemos bien. Porque pues nos podemos encontrar por el camino y pues nos puede ir bien si usted tiene un pensamiento más o menos pues como un servidor. A lo mejor nos comportamos de buena manera. Entonces, eso es la sociedad, interactuamos y por eso debemos de tratar de estar bien. Gusto saludarlos, que estén muy bien y hasta la próxima.